muy cumplido por demás, el doctor Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Rodolí, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Excelente. Doctor Carlos Mario Zuluaga, lo llamamos para preguntar muchas cosas que tienen que ver con el fútbol colombiano, lo que viene, decisiones y demás, pero lo primero que queremos tocar, usted sabrá, es este tema que se ha ventilado después de unas declaraciones que se supone usted le dio a un periodista colega, Diego Rueda, donde las copas valen a partir del 2008, y quisiéramos saber cuál es la posición, porque hemos averiguado en los clubes y los clubes dicen, ¿cómo así? Entonces estamos como en esa situación. ¿Cuál es la realidad, la real declaración suya? Queremos escucharla de su parte, porque una cosa es que la lea alguien, pero ¿cuál es la posición real y cuál es la situación real de este tema de las copas en nuestro país, presidente? Con el saludo de nuevo. Bueno, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de aclararlo, porque la verdad que no fue ninguna declaración, ni fue una afirmación dada en ese sentido. Entonces, importante que se tenga en cuenta cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. La pregunta concreta era que la Copa Colombia en qué forma o desde qué época existe. Entonces la respuesta es concreta. La Copa Colombia como tal se reestructuró en la Asamblea del año 2007 y se inició a partir del 2008. Entre otras cosas, como una idea de la Conmebol, de que hicieran copas distintas a lo que eran las ligas para darle ingreso a la participación de los clubes de la B. Y en Colombia no había categoría B, por consiguiente no pueden existir antes copas. Se hicieron algunos torneos anteriores, incluso algunos torneos de equipos eliminados, algunos otros torneos, que lógicamente daban un campeón y en ningún momento se ha desconocido esos títulos y esos triunfos, pero no se denominaban Copas Colombia como tal. La primera fue la Copa Postobón, que se realizó en el año 2008, y de ahí para acá se ha realizado todos los años, y es lo que se conoce formalmente como la Copa. Simplemente la claridad es esa. Yo en ningún momento desconocí ningún título, ni hablé de que antes no se reconocían, ni que no existían esos campeones. No, en ningún momento irresponsablemente sería el hacerlo. Simplemente fue una claridad ante una pregunta concreta de la Copa Colombia, desde cuándo existe y cómo existe y por qué existe. ¿Por qué no? Es que entonces no sé si nuestro colega no lo explicó bien o nosotros lo entendimos mal, que es absolutamente viable. Podemos escuchar a Diego. Me gustaría que la producción nos pusiera a Diego, porque él hace la claridad como si esas copas de antes no fueran logros o palmares de los equipos. No, en ningún momento, incluso pues tuve la oportunidad de hablar con él y él se comprometió a aclararlo hoy, porque afortunadamente no fue una declaración, está escrita, y él reconoce tal cual lo que está escrito, y él me dice, no, incluso él mismo me dice que está de acuerdo, que algunos historiadores le han dicho que efectivamente antes no se llamaban Copa Colombia, efectivamente antes no se hacían durante todo el año, efectivamente antes no participaban todos los equipos, pero sí hay algunos torneos que lógicamente tuvieron su reconocimiento y su premiación en su momento, y lógicamente tenemos el registro histórico en DIMAYOR y demás. Eso nadie lo puede desconocer, y mucho mal lo haría yo como presidente en hacerlo. Pero esa fue solo la pregunta. Lo que pasa es que desafortunadamente a veces cosas que realmente pienso yo se malinterpretan, pues se vuelven tendencia nacional como es este caso. Veámoslo cómo fue. Y lo hablamos porque es muy importante por respeto también al periodista, ni más faltaba. A ver, ¿cómo fue la situación? A ver. Le preguntamos ya al presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga. al presidente Carlos Mario Zuluaga, si las Copas Colombia valen. Contesta lo siguiente: la Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008, ¿Sí? que se llamó Copa Postobón, ¿Sí? y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan, y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se está llevando en forma oficial. Ni las del 80, ni las del 50, solo desde que ganó La Equidad vale la Copa Colombia para ponerle título. Ok. A ver, ahí queda el tema. pues yo creo que... aclarar que la segunda parte no está dentro de la respuesta. Ok. El hecho de que no se cuentan las anteriores, no. De la Copa Colombia comenzó exactamente desde 2008 y el primer campeón fue La Equidad.
Hasta allí fue la respuesta y el resto no es que no se cuenten, se cuentan, pero no como Copa Colombia. Pero eso no lo dijo esa usted. Es la realidad. No. Lo otro que él dice, usted no lo dijo. Exactamente, porque es más, hasta desconocía los años exactos en los que hubo campeones anteriores de esos torneos que realizaron, que algunos de ellos fue incluso entre equipos eliminados. O sea, no eran con participación de todos los equipos. Edu, yo creo que es muy importante eso. Sí, adelante, Caro. Sí, una pregunta, discúlpeme, ahí me le meto un poquito. Presidente Carlos Mario, un saludo. Carolina Castellanos, quería preguntarle, entonces esos títulos, por ejemplo, el de Millonarios 1953, Santa Fe 1989, Boca Juniors que tuvo campeón en 1951, ¿cómo se cuentan entonces si usted nos está diciendo que no se cuentan como Copa Colombia? Carolina, eran torneos que se hacían con alguna especificidad de la época. Pero, como le digo, la Copa de las Naciones o la Copa de los Países que fue una tendencia que se originó en la Conmebol, se hizo para darle participación a todos los clubes profesionales de todas las categorías. Precisamente en Colombia no se hacía porque no había categoría B. Si ustedes lo recuerdan, la categoría B inicia en Colombia en este siglo, en el año 2000. En el siglo pasado no existía 91, si no estoy mal. Sí, 91, pero recuerda que eran con pocos clubes, no habían ascensos y demás, y ya cuando se estructuró a raíz de nuestra nueva división política, que fue lo que obligó a llevar lógicamente a 36 clubes profesionales, porque ya habían 34 ligas departamentales, entonces allí fue donde realmente se estructuró la B como tal, con ascenso y descenso. Sí. Y eso ya fue en este siglo. Entonces allí es donde comienza a pensarse en esa competencia y se estructura, que soy muy claro en eso, a partir del año 2008, que en la Asamblea del 2007 fue donde se aprobó. Pues entonces no lo contamos, presidente. O sea, esos títulos de Santa Fe, de Millonarios, de Boca Juniors no se cuentan como palmarés. No, claro, Si están claro, en los está palmarés de cada uno de descartando. los clubes, claro. Él no está descartando el palmarés. Él está haciendo claro. La Copa como en este formato, que es participación de equipos de la A contra los de la B, cuenta desde el 2008 para acá. Pero lo de antes, que se llamó Copa Colombia, él no lo descarta, pero él está hablando de este sistema, equipos de la A contra los de la B. ¿Le entendí bien, presidente? Es el... De acuerdo, incluso ya nadie se acuerda incluso de los campeones de la Copa de Reservas, donde hubo una Copa de Reservas. Incluso yo participé en una final con el Deportivo Pereira, en el torneo de reservas. Nadie se acuerda de ello, ni siquiera lo mencionan. Palmarés existe. Okay. Existe como torneo de reservas. Y como le digo, era la especificidad que se quiere retomar ahora, y es de ese segundo torneo profesional de los clubes en los cuales participan los equipos profesionales de la categoría A y de la categoría B. Perfecto, bien, entonces no hay modificación. Listo, Sí. no. Lo bueno es eso, o sea, la buena noticia para esos hinchas, para esos equipos es no van a perder ningún título, porque la gente estaba despelucada. ¿Cómo así que va a perder un título? ¿Cómo así? Entonces, esa es la aclaración, presidente. Pero es que perder el título es ir a retirarles un honor que se ganaron en la cancha, y eso no lo puede hacer absolutamente nadie. No, total. Así es. Pero, Guillo, presidente... vea, como tengo que tengo el avance un minuto, presidente, permítame un minutico, hago el avance y venimos con un par de preguntas más, ¿sí? Si me lo permite, presidente. ¿Me aguanta? Con mucho gusto, con mucho gusto. Después de esta claridad que era muy importante, yo creo que ya quedó claro, Guillo, Pacho, Caro, lo que quiso decir el presidente. Sí, pero entonces le quiero preguntar al presidente del lado de los clubes cómo va a resolver una serie de dudas, nada más. Eso pues después de la pausa, obviamente. Entonces, hagamos el avance y le hace esa pregunta que está bien interesante, Guillo. Muchas gracias a la gente, seguimos creciendo ahí en el programa Recontra Taquillera, la entrevista. El avance y seguimos aquí en la FM Más Fútbol.
Regresamos, lo prometido es así, presidente, el avance y nada más. Guillo, su pregunta. Presidente, buenas tardes. Entonces, digamos, más allá de esa claridad que usted nos hace, si un club igual quiere seguir reconociendo esas copas de los 80, de los 50 como una Copa Colombia, una Copa Betplay, ¿las puede seguir reconociendo o va a haber alguna claridad acerca de este título para que no se siga presentando este malentendido? Porque yo creo que es un malentendido que se viene presentando no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Guillo, yo creo que las pueden seguir reconociendo porque las ganaron. No se pueden llamar Copa Betplay porque Betplay no era el patrocinador en esa época, ni Postobón. Recuerdo que incluso algún torneo de esos se llamó Con Casa o algo por el estilo. No, yo pienso que tienen su valor, tienen su reconocimiento, tienen realmente ese palmarés, como lo llama muy bien Eduardo Luis en el club, pero vuelvo y repito, el formato de Copa Colombia inicia a partir del 2008 como formato. El resto llámelo como se llamaba el torneo en esa época y que tienen lógicamente su valor histórico muy importante para los clubes. Presidente, ¿a los clubes le dijeron algo? No sé, se manifestó de una Medellín, Millonarios, Santa Fe. Ninguno ¿Nadie? de los clubes, y tuve la oportunidad de hablar hoy precisamente con el presidente del Medellín y con el presidente de Millonarios. Incluso el presidente de Millonarios ni siquiera estaba enterado de la noticia. Yo tengo una inquietud para Dale, Pacho. Carlos Mario y parte de varias cosas. Presidente, es que la Copa hoy llamada Copa Betplay, pues es indudable que ha perdido porque antes el premio era realmente bastante importante, que era una casilla a zona de repesca de Copa Colmebol Libertadores. Si llegara un equipo, por ejemplo, de la B, a competir con uno de la A, nunca tendría el derecho de participar en un torneo internacional porque la Colmebol no lo permite. En cierta oportunidad, antes de que usted asumiera la presidencia, Ramón Yesurún, en una entrevista con nosotros, dijo que él estaba haciendo lobby en Colmebol, sobre todo ahora que es vicepresidente de FIFA, para que a Colombia le dieran un cupo más en Libertadores, en zona de repechaje. Primero, ¿cómo va el tema? Segundo, ¿qué posibilidad hay de que la Copa vuelva a recuperar esa casilla Copa Colmebol Libertadores, así sea en zona de repesca? Bueno, Pacho, primero que todo, me consta el esfuerzo que está haciendo el presidente Yesurún para que nos den un cupo más. No ha sido fácil, No, lógicamente, la disputa contra Brasil y contra Argentina, por la mayoría, por los votos y demás, pero se está trabajando en ello. Sí, por ranking FIFA él está argumentando que nosotros mereceríamos tener una mayor visualización. Continúe, presidente. Correcto. Y lo segundo, yo no comparto eso de que haya perdido realmente importancia la Copa. La Copa que incluso cada día más adquiere más importancia. De hecho, las dos finales con las que hemos tenido inconvenientes con llenos totales en los últimos 2 años, que lo lamentamos, también se ha dicho que la DIMAYOR no lamentó. La DIMAYOR sacó un video en blanco y negro y mudo diciendo que así no debe ser el fútbol y demás, y lamentamos y trabajamos cada día por la seguridad en los estadios, pero allí la decisión fue tomada en asamblea y fue tomada precisamente con el razonamiento de que no es el mismo esfuerzo que se hace por ser tercero en una reclasificación y durante todo un año y tener la oportunidad de ir a una Copa Libertadores que por estar en una Copa, porque en la Copa de todas maneras pues hay el menor número de partidos y demás, y se decidió darle entonces el cupo a la Sudamericana. De todas maneras son esas decisiones que en cualquier momento puede tomar la Asamblea y que depende lógicamente de los 36 instituciones o clubes que son los que participan en cada una de las competencias. Los de la B están condenados. Si un equipo de la B, yo le voy a poner un ejemplo, un Envigado llegara a acceder a una final de Copa del Play, pues también sí sería, y si llega a ser campeón, un saludo a la bandera, porque imagínese, no podría participar internacionalmente, así ganara. Pero se le reconoce el valor económico, lo que le representaría la Copa en esa primera instancia, en primero. Y segundo, se les presentó un modelo en el cual, si lo hubieran decidido, solucionaba este problema de raíz, porque el torneo que se proponía era un torneo que automáticamente, por ser campeón, pues podía realmente llevarlos a que pudieran participar en la Copa. Presidente, y se ha discutido o debatido
lo del formato de la Copa Sudamericana, que a mí, pues, y lo hemos debatido acá, es de verdad muy injusto con el resto de los países que dejó no son... de ser un premio Claro, la Sudamericana, presidente. Claro, es un martirio porque tenemos que enfrentarnos y eliminarnos entre nosotros y ni siquiera entre países distintos, sino entre colombianos, venezolanos, uruguayos, mientras que plácidamente están esperando a Argentina y Brasil con un montón de cupos en fase de grupos. Porque equipos flojos. ¿no han hablado de eso para ver si se cambia ese formato y hacer algo más similar a lo que es la Copa Libertadores? Vean, nosotros a veces el trabajo que tenemos, el exceso de trabajo que tenemos nos lleva mucho a concentrarnos en lo nuestro y a no trabajar esto a nivel internacional, sobre todo con Conmebol y con FIFA. Me consta del trabajo que está haciendo el presidente Ramón, como les dije ahora, y realmente ahí es donde realmente tenemos que llevar esto a los máximos organismos. Como les digo, no es fácil contra algunos países que nos llevan ya muchísimos años en este trabajo político dentro del fútbol, pero realmente hay que trabajarlo. Estamos unidos con algunos otros países y lo estamos luchando y en cualquier momento logramos realmente posiciones distintas, porque estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos una gran desventaja no solo en la programación, sino también en el número de cupos. Presidente, Claro, aprovechando... presidente. Ay, Perdóname, discúlpeme. sobre este tema, Sí, Caro, sobre este mismo tema. Usted nos está confirmando acá que ya se están uniendo varias federaciones de Conmebol para cambiar esto, porque miren lo que pasa acá, Sí. en nuestro fútbol, que la mayoría de los votos la ganan los equipos, comillas, chicos, para no irrespetar a nadie, por eso lo pongo entre comillas, porque son la gran mayoría. Si vamos a la Conmebol, también. Hay dos grandes que son Brasil y Argentina, pero los otros 8 votan a favor de ellos. ¿O esto cómo se eligió este sistema que además da hasta partido único en una sola localía? O sea, es un perjuicio absoluto este sistema de Sudamericana, presidente. Sí, como te digo, desconozco realmente de cómo se decidieron en su momento, pero lo que sí me consta y que vamos a trabajar es que tenemos que cambiar esa situación. Presidente, Bueno, aprovechando su comunicación, yo quiero que aclaremos también un tema que fue muy polémico también en las últimas semanas y tiene que ver con su ausencia en las finales. Que nos cuente usted realmente qué fue lo que pasó con ese viaje a Qatar, qué fue lo que pasó, digamos, con la posibilidad o de su ausencia en las finales del fútbol colombiano, y aclarar este tema. Usted además como presidente de la DIMAYOR de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta. Aclarar de que uno está trabajando es como realmente difícil, porque incluso así me lo hicieron sentir muchos presidentes que me llamaban y me decían: a usted el único que lo critican por estar trabajando. Y yo era atendiendo una invitación como vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol que soy, y como miembro de la Comisión de Competiciones de Clubes Profesionales de la FIFA, en la cual pues se hace una sola reunión al año, presencial, en la cual estamos posesionándonos como tal, y lógicamente era muy importante la asistencia, y pues lamentablemente se cruzó con 2 finales en las cuales mi único papel era entregar, que es importantísimo entregar lógicamente el trofeo y demás, pero la parte organizativa estaba totalmente diseñada de tal forma que no fuera indispensable mi presencia. De todas maneras, sí lamento no haberlos podido estar porque fue el cruce de horarios. No estaba paseando, desafortunadamente, como lo dijeron algunos medios, algunos periodistas. Pero eso sí no lo estaba haciendo. Estaba trabajando y además es un trabajo poco grato, porque como les digo, pues trabajo criticado, pero si no se está, y si entonces la FIFA es la que pierde uno el puesto en la comisión por tal cosa, entonces la crítica sería por otro motivo. Claro. Ahora, presidente, pasa que como ocurrió, por ejemplo, el escándalo del Atanasio, todo el mundo quería verlo usted acá. Entonces le pregunto, ¿hubiese preferido tomar otra decisión o que mandar otra persona? O digamos que se vuelva a presentar el otro año, ¿haría lo mismo? No, de pronto se tomarían otras decisiones, pero importante que ustedes sepan que allí donde estaba, en la habitación en que estaba, monté un pequeño estudio, y allí pude hablar directamente con el general Rincón, director de la policía, para que nos ayudara con la seguridad en el estadio de Ibagué, en la final de la liga, donde teníamos algún inconveniente, y él muy amablemente tomó decisiones y nos apoyó en ese sentido. De allí estuve totalmente conectado todo el tiempo con toda mi gente que estaba en el estadio. Igual lo hicimos en Medellín, o sea, no cambia nada que uno esté en una situación de vandalismo como la que hubo, pero vale la pena de todas maneras tomarlo como observación. Claro. Y la próxima vez realmente tendrá uno que tener
más cuidado en qué decide hacer, pero sí teniendo en cuenta que también tengo una responsabilidad muy grande como vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Los formatos Entiendo. también, no de pronto, presidente, que terminen antes y que no se logren cruzar con digamos, requerimientos internacionales. Usted nos está hablando de una reunión que no conocíamos, porque la verdad, Eduardo, yo no lo conocía, el cargo, digamos, que está teniendo y esa reunión tan importante que tenía, pero de pronto modificar y tener un mejor formato en el fútbol colombiano para que este tipo de cosas no ocurran. Hay cosas que de pronto ustedes se enteran poco. Cuando realmente, y fui tan criticado también porque tuve que adelantar y forzar un poquito la final para que se acabara el día 15, el día 16, fue precisamente porque los años anteriores nosotros hemos ido incluso al sorteo de la Copa Libertadores en una posición, Colombia 1, Colombia 2. Cuando se llega en esa posición, automáticamente se va al bombo 2. Uh-huh. Entonces muy seguramente le toca a uno con los equipos brasileños y argentinos. Pero cuando se llega ya con el nombre preciso del equipo, por ranking nosotros estamos por encima de muchos otros países. Entonces tenemos la opción de ir al bombo 1 y es así como eso nos ayuda para tener una mejor posición internacionalmente. Entonces nos tocó forzarlo y cada día nos forzamos más y cada día hay menos estadios y cada día hay más conciertos y cada día hay menos facilidad para hacer fútbol en los estadios y cada día tenemos más problemas en ese sentido y tenemos más equipos. Bien, para mí lo ideal, yo sigo insistiendo que son 18 clubes con una fecha mucho más programada, pero pero quienes toman las decisiones son lógicamente los clubes y pues ellos en su sabiduría son los que han tomado la decisión de hacer torneos con 20 clubes. Nosotros, presidente, aclaramos eso. Entonces contamos aquí que ese era el objetivo, acabarlo antes. Eso, o sea que teníamos eso claro nosotros, por lo menos aquí en la FM lo hicimos saber, presidente. Venga, presidente, hay un tema que se ha tocado y ya le voy a preguntar por la confirmación de los formatos del otro año para que la gente quede claro en su voz acá. Pero hay un tema que se ha tocado mucho en estos días y es la inscripción de solo 25 jugadores por cada equipo, incluso para los que tienen torneo internacional. ¿Por qué esta decisión? ¿Fue una decisión de todos los clubes? ¿Cómo fue esto y cuál es el motivo? Porque es una queja sobre todo de muchos hinchas que les parece poco 25 jugadores inscritos en cada equipo. ¿Cuál es el verdadero fondo de esta decisión? Bueno, es una decisión muy sabia tomada por la Asamblea y quiero aclarar que ahora las decisiones están tomando con datas. Y cuando uno toma decisiones sobre la data, pues el riesgo de equivocarse es mucho menor. Cuando hicimos el análisis de los jugadores inscritos y que estuvieron en el terreno de juego, mínimo 45 minutos durante el semestre, encontramos que el máximo de jugadores por equipo que están en la competencia son 23. Y hay equipos que tienen hasta 30 jugadores inscritos. Entonces cuando tú tienes 23 y cuando tú lo comparas con las ligas europeas y encuentras que en Inglaterra, que tienen incluso más competencia que nosotros internacionalmente, tienen 26 jugadores inscritos, o en otras ligas donde tienen 25, entonces la verdad que no es necesario tener 30 jugadores. Y como vamos a entrar en una política de fair play financiero, que ya también expuse la plataforma para ponerla en práctica a partir del 2027, pues hay que ayudarle a los clubes a manejar también mucho mejor sus recursos, y esa decisión la tomó la Asamblea en pleno, y fue precisamente por la data, por lo que se demostró y por lo que pudieron comprobar, y creo que ningún club en este momento está quejándose de esto, además porque sí se les permitió que tuviéramos en cuenta, porque estamos bajando el torneo federativo, que era sub-20 a sub-19, para mirar mayores jugadores que lleguen al fútbol profesional y a las selecciones, y les damos la posibilidad de que sí puedan tener 5 jugadores sub-20 que hayan estado en el mismo club jugando el federativo el año inmediatamente anterior. Estos 5 adicionales entonces llegarían otra vez a 30, pero esos son sub-20, porque queremos que realmente no se jubilen jugadores a los 20 años, porque eso es lo que sucede en Colombia, que a veces jubilamos jugadores muy, muy jóvenes. Presidente, ¿algún equipo se opuso o todo eso fue unánime, esta decisión de los 25 jugadores? La votación fue unánime. Unánime. Bueno. Perfecto. Sí. Antes que nadie se queje, ¿eh? Usted Me llama quede la claro atención. que todos dijeron sí. A mí Me también llama la atención porque yo les soy sincero, a mí me dijeron de Millonarios que no les gustó la medida. Ahora que haya votado el doctor Camacho, sí, pues llama la atención, ¿no? Claro.
¿no? ¿Qué quería Millonarios? Ahí sí no ¿Que se nada que- mantuvieran los 30? No, de hecho están pero ¿por qué maniatados no? en este momento Tiene el para las derecho Millonarios contrataciones. a decir que Claro. cree que es 30, Pacho. Eso es No. una votación. Es que ellos van a reunirse a hablar eso. Sí, pero es que me llama la atención que el presidente dice que fue unánime. Entonces, Ah, sí. Presidente, ¿qué dice ahí ante lo que cuenta Guillo? Pues no tengo ninguna respuesta distinta a decir que las decisiones todas en la Asamblea toman por unanimidad y que lógicamente puede haber algún voto diferente, pero no lo manifiestan en el momento de la elección. Oiga, presidente, Bueno, perfecto. estamos yo no sé si alcanzamos porque ya son las última. 16, pero Sí. bueno, gracias, Eduardo. Tranquilo. Presidente, Pacho. a ver, ¿qué vamos a hacer con el Pereira? Es que puede pasar que en Buena, medio del arranque del campeonato le quiten definitivamente el reconocimiento deportivo. Ahora está suspendido, pero si se lo quitan definitivamente entramos en un limbo deportivo. Primero en cantidad de equipos en competencia y segundo otra vez el mismo drama que se tuvo con el Cúcuta Deportivo. ¿Cuál es el plan? Pacho, el plan desafortunadamente no depende de nosotros, hoy lo tiene el Ministerio del Deporte en sus manos. Mientras no haya una resolución debidamente ejecutoriada, nosotros no podemos tomar ninguna decisión. Y eso espero que lo entiendan. Hoy simplemente hay una resolución que tiene unos recursos, esos recursos se interponen, tienen unos términos, y hasta que eso no se decida en forma oficial, usted no le puede quitar el reconocimiento deportivo a un club. Esa es la situación en la que nos encontramos. Hemos enviado un comunicado al Ministerio del Deporte para que decida lo más pronto posible y nos dé pues luces al respecto. Usted tiene razón. Nosotros dependemos de esa situación y lo que sí estamos prestos es hacer una asamblea extraordinaria en el momento que se produzca para ver qué decisión tomamos. Oiga, en relación con eso, que muy buena pregunta, Pacho, y qué pena nos extendemos ahí con la producción para la pausa. Pero han manifestado, no sé clubes oficialmente, pero se le ha oído a periodistas importantes, que hay clubes que dicen que si le quitan el reconocimiento al Pereira, pues quedaría un cupo, entonces que uno de los que descendió, que juegue en un partido, o el que quedó mejor ubicado no. se quede en primera. ¿Usted eso lo han tocado o qué? Ha habido varias propuestas, pero las propuestas, como le digo, no se han analizado ni se han votado en la Asamblea. Hay varias propuestas, una es de que Hacienda no descienda un club, sino que se cuente al Pereira y entonces no descienda el club número 19. Otra es que se juegue un partido entre los dos descendidos para buscar ese cupo. Otro es que se juegue con 19 y vamos viendo a ver si nos ajustamos a 18. O sea, ha habido varias propuestas. Pero la verdad no ha habido ninguna decisión al respecto. Esa pues, sería pero- bella. Pero si han tocado el tema, partido? me parece muy importante. Claro, No, Sobre- no, ojo, no, todo no, esto, no. si se le quitan el reconocimiento a Pereira, Claro. que la idea es que no, ¿eh? Que no, Ojalá que no. No, pero yo sí soy de los que piensa que ante una eventualidad deportiva es mejor tratar de alguna manera de jugar con 18 equipos en la A y no con 20. Me parece que 20 es una Es la posición del sobrepoblación. presidente de la Mayor desde que llegó. La propuesta. pero la verdad lo somos deciden los muchos. clubes. Somos muchos. Tienen que decirlo ellos. Demasiados, 20 son demasiados. Y somos muy poquitos Presidente. en la B, además. ¿Cómo, Guillo? Que somos muy poquitos en la B, me parece a mí, no sé qué opina el presidente. A ver. Sí, porque se nivelaría 18 y 18 y que es un número ideal. Exacto. Claro. Bueno, Ahí sería. venga, presidente, entonces, confirmado para el otro año en la liga. En el primer semestre, no cuadrangulares, sino playoffs. En el segundo semestre, sí cuadrangulares. De resto, todo igual. Y en el torneo, mismo sistema, ¿no? Torneo de Play de Mayor, mismo sistema. Y la Copa, mismo sistema, ¿no? Todo igual. Ok. Y sin clásicos en la liga. Y sin fecha de clásico. Presidente, Ese y es el resumen. no me olvide de la Liga Femenina. ¿Qué va a pasar con eso? Usted sabe que yo soy Bueno. calzona con ese tema. Buena, Caro. Y no comienza a mediados del mes de febrero, vamos a ir hasta el 30 de septiembre, que tenemos obligatoriamente que tener campeones por la Copa Libertadores Femenina. O Y sea, mantenemos el aspiramos, formato. Mantenemos también mantenemos el el formato, sí, y aspiramos tener los mismos 16 clubes como mínimo. Bien. Presidente. Buena noticia. Muchísimas gracias, sobre todo por salir a aclararnos todo, no a nosotros, al hincha. Y usted siempre tan deferente, dando la cara de muchas cosas que ni decide usted, porque así es esto, presidente, pero es el cargo en el que usted se metió. ¿Sí o no? El presidente. Así es, Muchas Eduardo gracias. Luis, gracias a ustedes por venir directamente a la fuente y estoy presto para cuando lo requieran. Bueno, y éxitos a la de Mayor el próximo año, presidente. Que todo termine muy bien. La idea es terminar antes del Mundial, ¿no? Prometido, dependiendo de los conciertos, ¿no? Así es, 5 de junio. Un Bueno, abrazo. crucemos los dedos, crucemos los dedos. Un abrazo. Hasta Presidente luego. de la de Mayor, muchísimo. ¿La primera C?
No, es que la primera C no Se nos podrá fue. existir en la medida que... No, todavía le falta, eso está lejos. No, sí, eso